En uno de los combates en que participa el cabo Roberto Baruso, de 22 años, cuando están las posiciones argentinas ya arrasadas por el avance inglés, participa de una resistencia con un teniente de apellido Echeverría. Y cuando este cae herido, lo salva. La historia es digna de una película. Nosotros estamos con Roberto en este momento y se la vamos a contar. Roberto, vos sos herido en el primer combate y no es en Monte Harriet. No, era en Montequén cuando los dos aviones realizan la primera pasada sobre los helicópteros que destruyeron un Chinook, un UH-1, y ahí también le daña seriamente al helicóptero de Sánchez Mariño. ¿Cómo ocurre tu herida? Bueno, en realidad no sé de qué parte proviene eso. A mí me dijeron que era como si fuese un alambre, un entorno de la cola de la bomba. La cuestión es que me entra acá, que ahora es nada más que un puntito, y me sale acá, pero me queda 15 centímetros, 20, y después acá otra vez el alambre. Entonces yo lo primero que hago es agarrar el alambre y doblar, porque estirarlo así era como que se hubiera tomado. ¿Y seguís combatiendo? No, el capitán Olivera, que en ese momento toma a su mando la poca tropa del 12, dice: nosotros vamos a subir a los helicópteros que están en condiciones de volar y vamos a apoyar al combate de Darwin. Esto era 28, 29, y ellos van el 29 a la noche, el 30 cae, el 29 cae prisionero. Entonces, ¿qué me dice a mí? Usted no va, se queda y nosotros mandamos un personal para que lo asista. Lógicamente estuve toda la tarde, toda la noche, al otro día estuve hasta el mediodía y después ya empecé a caminar con fiebre, ya delirando. Esto era un coso azul, así se estaba pudriendo todo, hacia Monte Challenger. Ahí había un sargento primero. Y bueno, el hombre me dice: mira, yo te aconsejo que te vayas hacia Monte Harrier, ahí está el regimiento 4 y hay una enfermería. Lógico que caminar de una montaña a la otra no es un paso. Lo más difícil es caminar en la montaña, porque uno mira y ve la montaña cerquita, pero nunca lo llega. Y bueno, cuando llego a Monte Harrier ya me encontré con el teniente primero Gorriti, que estaba a cargo era mi jefe de compañía, y estaba mi encargado de compañía, estaban todos. Mira, eso era un poco desordenado. Entonces yo fui y en eso los aviones atacaron como si fuese un carrito. Unos dijeron que era un radar, eso que tenían los camiones. Yo te aclaro, yo soy del regimiento 12. Y en ese momento me encontraba en el corazón del regimiento 4. Cuando atacan los aviones, los soldados se dispersan por todo lado. Y uno me pisa el brazo, acá, y sigue subiendo la montaña. Yo sentí que se reventó mi brazo. Y vi un poco afuera el alambre, cómo reventó y salió afuera. Y era todo blanco, era pus, digamos. Pero claro, tenía un problema. Acá todo era herrumbrado y todo como si fuese una latita de picadillo, digamos, tenía todo punta. Entonces me corté el pedacito del cuero del brazo para que esto pueda salir, pero este pedacito me pasó factura. Después fui a la enfermería, no había absolutamente nadie, no había nadie. Se habían ido todas las dos hermanas y se tiraron en la zanja que había. Entonces yo empecé a mirar los remedios, y te podés imaginar yo de remedios lo que entiendo, hasta que vi uno que decía penicilina, que me acuerdo que mi padre le colocaban a los peones que contraían enfermedades muy graves la penicilina. Pero yo no veía nunca cómo lo hacía. Lo ponía, había sido en un líquido, porque después me cuenta. Y yo agarraba, me iba, y cada vez que lo hacía así, reventaba, tuc, tuc, y salía. Entonces le empecé a echar polvito, y vos no vas a creer que
hecho de echarle la penicilina a la herida, es como que sale agua, pero producto de la penicilina. Y bueno, todavía supuraba, empezaron el cañoneo, mortal. Bueno, vos sos testigo de eso, Nicolás. De noche, la artillería naval. Y por ahí escuchaba unos alaridos de mis compañeros, unos gritos de dolor, de desesperación. Y todos hacían lo que correspondía, ocultarse detrás de la piedra, por lo menos para la esquirla, porque de la onda expansiva no nos salvábamos nadie. Y yo dije, bueno, si me va a caer la bomba a mí, me va a caer si yo estoy acá o si estoy camino hacia mi hermano. Y fui la primera vez. Y a auxiliar. Auxiliar. Pero estaba como a 30 metros el soldado, cerca del capitán Martela. Teniente primero Martela. Sí, yo no era del 4, no era. Por lo tanto, a mí, el que se acercaba me miraba de reojo como diciendo, ¿y este? ¿Quién es este? Yo vivía con una carpita de uno porque no tenía a mis compañeros para hacer mi carpa y al otro día amanecía tapado, cubierto de nieve, o sea, eso era inhumano, pero bueno. Y bueno, cuando le agarré me di cuenta que le faltaba la pierna, pero que tenía los huesos todo pelados así. Y también parte del testículo y la cara, este pómulo así abierto. Lo traje y apareció un suboficial, porque tenía bigote, y me dijo, llevémosle a la camioneta. Y yo no sabía que había una camioneta. En el camino de Monte Harrier, abajo, había un camino, el único. Ahí había una Land Rover. Y lo llevamos hasta ahí. Y lo llevaron a Puerto Argentino y se salvó el tipo. Bueno, ese es el primero, después que volvimos, el primero en matarse. Él tenía a su hermana, a su mamá y él. Y vivía en un barrio que se llamaba Wilde, en Buenos Aires. Para mí fue un dolor muy grande, Nicolás, porque realmente uno deja todo. Vos lo habías salvado. Claro, uno deja todo y bueno, él toma esa decisión. Dios sabe lo que hace, ¿no? Y así se fue sucediendo. Después ya era artillería terrestre y artillería naval. Otra vez dejaba mi fusil y lo único que yo tenía era mi cuchillo y iba y le buscaba a ver qué pasaba. Pero ya había algunos que estaban totalmente abiertos y ya no podía hablar, ya no podía nada. O sea, ese no tenía salvación, digamos. Hasta que llegamos al combate en Monte Harrier propiamente dicho. Eso era Monte Harrier. ¿Cuál es el siguiente combate? Después de todas esas recuperaciones, yo veo que un argentino viene apoyándose por la piedra así, de una forma que lo podía ver cualquiera. Y teníamos una infiltración inglesa en ese entonces que dicen los argentinos que fue rechazada. Pero yo me acuerdo que me asomé a una piedra y me tiraron tanta trasante que digo yo, esto no puede ser un argentino. Entonces yo me voy y le llego por atrás al sargento y me doy cuenta que es un argentino. Entonces le pongo la mano así, por abajo así, y ahí me doy cuenta. Tenía totalmente acá los disparos. ¿Y qué disparos son esos? La de la Sterling, la 9 milímetros. De lo contrario, ese hombre no podía caminar. No podía estar caminando. Entonces yo le llevo a la camioneta. Y en el camino me sale un cabito nuevo, nuevito, con un grupo de soldados. Pero qué orgullo que sentí esa noche. Qué temple el cabo. ¡Qué temple! Y yo eso es lo que quiero resaltar. Yo no quiero contar mi historia. Quiero contar la historia de lo grande que tenemos. Un muchachito de 19 años, de la Sargento Cabral, que salió antes de tiempo. Igual que los subtenientes, Pelufo. Entonces ellos le llevan a la camioneta al sargento este. Y yo cuando quiero volver a mi posición, veo la acción envolvente de los ingleses. Y me cierra entre yo y el grupo. ¿Quién estaba en el grupo? El cabo Adalia, que falleció hace 2 años más o menos en Santa Fe. Pinto Luciano, del Regimiento 12, recibió un tiro en el glúteo. Y Gorosito Santo II, del 12. O sea, estábamos 3 del 12 en ese momento.
pero yo no podía entrar. Entonces sigo derecho por el canal, digamos, por la parte baja donde se iban todos. Y bueno, ahí me encuentro un grupo de oficiales dialogando y que uno realmente dijo, textual de palabra, ¿no? No tiene sentido llegar una vida por otra vida. O sea, yo tenía que llegar mi vida por 10 para que valga. Y dije yo, pero ¿y si mi vida no es más que la del hombre ese? Ese hombre, señores, tiene una hija de 2 años, de 2 años. Entonces dije yo, pero él, allá, oficial de inteligencia, ¿sabes si le agarran prisionero? Le torturan. Digo, está luchando, ofreciendo su vida. Yo no me puedo quedar atrás. Mi vida no puede ser más importante que la del teniente primero, y más teniendo una hija. Entonces, fui. Pero ¿qué pasa? Cuando yo dije, mi teniente coronel, yo me voy a ir, saltaron todos los otros, con palabras elogiosas hacia mi persona, y yo le dije, no importa, yo voy a ir. Y vino Soria y me dijo, Baruso, elija 2. Le digo, mi teniente coronel, solo soy multitud. No puedo llevar a nadie a la muerte. Eso es una muerte. ¿Y por qué quiere ir usted? Deme una razón. Por mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá era un italiano duro. Jamás lloraba. Jamás se ponía triste. Y yo cuando me despedí de mi mamita, que estaba llorando en el suelo, impresionante, yo salía, él me saca al patio, mi papá me saca al patio y dije yo, ahora yo te quiero ver a vos, porque todavía no nos íbamos a la guerra. Y él me miró con seriedad y me dijo, hijo, basta, yo voy a hablar con ella después. Usted vaya y cumpla con su patria y no deshonra a sus abuelos. No me pidió nada para él, me mató. Entonces, ¿qué yo hago? Pensé en mi papá, vaya y cumpla con su patria. ¿Qué cumplir? Entregar la vida, porque ese es mi juramento. Y más por un hombre como Jorge, que ahora lo puedo contar después que lo traté. Un hombre con toda la valentía y el heroísmo arriba de él, impresionante. ¿Ya lo conocías? No. O sea, él era del 4. Y él cuando aparecía era porque estaba Gorriti, el teniente coronel Soria, Farinella, y bueno, se reunían todos los oficiales. Y yo ya desde que entré en el ejército, yo era un tipo medio que no me gustaba las reuniones así. Entonces vos lo vas a buscar. Y me dijo él, vaya Baruso, me dice, yo le autorizo, vaya. Dios ama al loco. Así me dijo. El teniente coronel Soria. Cuando vino acá a Corrientes a dar una charla, me acerqué y me reconoció. Yo hace mucho no le veo. Entonces fui por el camino que yo conocía para entrar, pero la acción envolvente ya se llevó a cabo. Pero una acción envolvente en un frente amplísimo. No es que están uno al lado del otro. Dije yo, ¿cómo hago? Y ahí le veo a un soldado del 4 que tenía todo sangre acá. Y yo le agarré y le digo, hermano, tranquilízate, yo te voy a llevar a... Chao. Y ahí murió. Ahí está uno de lo que más me duele en el alma, ¿no? Ver a un joven morir de esa manera. Pero lo hace por la patria, hay que sentir orgulloso. Después al otro que le veo, pero lo veo con tanta nitidez porque los ingleses empezaron a tirar mucha bengala de esa que duraban muchísimo, era a Julio Romero. Julio Romero es un indio toba. Y tengo que decirlo por una cuestión de principio. Yo estoy vivo gracias a Romero. ¿Por qué? Porque él estaba en una posición adentro. Él tira no sé dónde porque no teníamos trazante nosotros. Y ahí veo la trazante cómo le da con todo al tipo. Entonces, ¿qué hace él? Salta al otro lado. Y yo pego al dentro justo en ese momento y al llegar me tiro arriba de él para cubrirlo, ¿no?
Y en el lugar donde yo estaba eran millones de trazantes. Si no hubiera estado Romero ahí, a mí me mataban. A mí me mataban. Entonces yo me doy vuelta por la piedra, porque era una posición hecha por él, no era una posición natural de una piedra cualquiera. Y veo que el hombre que dispara, y entonces yo le disparo como si fuese un tiro de destreza, digamos, así, sin apuntar, sin nada, le tiro así como puedo. Y ahí cae el tipo. Me tiran del otro lado. Romero ya estaba agonizando. Entonces yo me doy la vuelta y pego el dentro y llego donde está el inglés ese y no estaba muerto. Estaba agonizando. Qué odio en su mirada, Nicolás, qué odio. Y me miraba así como... Y veía la boina de él, era una boina, si yo te digo boina roja, te miento, era una boina morada, que me pareció raro, porque la luz era tan nítida, era morada, no era roja. Y la cuestión es que justo acá donde llevaba, acá creo que era, llevaba la corona de la reina, se empezó a llenar de sangre, la boca. Y gesticulaba no sé qué cosa. A mí él sanamente no me importaba, ni me importa, Nicolás, quiero que sepa. Yo quería la posición. Y ahí descubro el cubo verde, el coso verde de la mira. O sea, el tipo con mira y todo, no lo mató. O sea, no logro entender tanto profesionalismo, tanta plata que gasta la reina para que la corona de una reina, con el signo de la reina, esté al lado de mi pie lleno de sangre. Mira vos, un pobre correntinito pisándole la corona a la reina. No tan pobre. ¿Vos le quitás el visor ese nocturno? Bueno, no sabía lo que era. Entonces cuando yo agarro, tenía la culata, ¿no? Y saco, y ahí veo que era un fusil como si fuese de un francotirador, digamos, pero con la mira enorme. Entonces, ¿qué yo hago? Porque del otro lado le tiraba a Romero. No sé si le veía con la mira el cuerpo, pero ya estaba muerto. Entonces yo agarro, levanto, miro, y eso era de día. Te puedes imaginar, Nicolás, si sin visor hice desastre, te podés imaginar lo que hice con el visor. Avanzo por una especie de cañadón, digamos, una montaña que muere y la otra que nace o muere. Pero era el camino para una sola persona. Entonces, había un punto donde había una nariz, así una nariz grande, donde vos para pasar tenías que apoyarte contra la otra piedra y pasar así y seguir de largo tu camino. Entonces yo miro hacia arriba y veo los ingleses caminando porque estaban siendo tomados por escalones. El escalón 1 avanza, el 2 le apoya. Cuando el 1 se hace firme, le apoya y salta el 2, así sucesivamente. Grupo de 6, 7 personas, no era más. Pero estábamos demasiado cerca. Y tirar un tiro en un campo enemigo te delata. Entonces, cuando llego a la piedra, agarro, saco el visor nocturno y miro. Y cuando miro, veo que otro inglés venía derecho donde yo estaba. Se me terminó todo. Me quedé en blanco así. Y agarré el fusil y puse contra la piedra. Y saqué mi cuchillo. El hombre pone el fusil así. Y cuando el tipo se arrastra, grande, para pasar entre las dos piedras, me veo, te juro, abrió así el ojo. Era como que me quería decir algo. Demasiado tarde, Nicolás. Yo no sé de dónde saqué fuerza y le clavé el cuchillo y me tropiezo y el tipo cae arriba mío. Y yo me quedo ahí apretado por el tipo, esperando ver si hay alguna reacción en mi entorno. Y después le saco al hombre, pero me dejó toda una gelatina de sangre acá. Se congelaba
no era un congelamiento duro, sino que la sangre, con el frío que hacía, enseguida se quedaba duro, duro, así como una gelatina. Así que te podés imaginar. Yo tengo un chamamé justamente del padre Julián Cini, no sé si lo escuchaste. Sí, por supuesto. Que dice, ¿qué pasó Roberto en aquel desfiladero? Qué grande ese padre Julián, murió. Y digo yo, pero ¿cómo este hombre no le mata a Dalia? A Dalia estaba bombado por una bomba y estaba recostado así contra la piedra y el hombre pasa, claro, la oscuridad. Si vos no pones la mira en tu cara, vos no ves nada, excepto lo que podés ver con la bengala. ¿Ahí seguís buscando a Echeverría? Claro, porque yo al sacarle al hombre cometo el peor error de mi vida en Malvinas. Agarro mi fusil con el visor y se me quedó toda una gelatina. Se me rebalaba todo, entonces empiezo a mirar así y a mi derecha veo 2 ingleses. Ya no me voy a ver más. Y veo 2 muertos del 4. 2 muertos. Claro, era por la hora del ataque. Por la hora del ataque, no sé qué estaban haciendo. Le miro a Dalia y a Dalia estaba recostado. Miro para allá y le veo a Jorge detrás de la piedra. Jorge Echeverría. Jorge Echeverría. Es justo en el momento en que recibe el primer disparo en la pierna, acá. Él estaba combatiendo. Por supuesto, como un león. Dije yo, este es el hombre. Porque el tema es que puede haber argentino y le mata a tu compañero. Eso era un desorden. Ahí había pólvora, ruido, grito, de todo. Entonces, lo que no vi, y me entero después de 40 años, era que Gorosito Santo II estaba a 3-4 metros de Echeverría. Y ahora sé que vive en Calchaquí. Me fui a verle, por supuesto. Entonces, ¿yo qué hago? Le dejo de mirar a Jorge y le apunto al de la derecha. Inglés. Le tiro y le dejo fuera de combate porque él fue el que le pegó el tiro. Entonces, ¿qué hago? Le quiero mirar al de la izquierda y me tapaba una piedra. Entonces me empiezo a arrastrar hasta la piedra y el tipo le tiró un impacto porque Jorge tenía el fusil así. No sé si él te habrá contado a vos que le entró acá, le salió acá, le entró acá. Era en los brazos, digamos, no, era en el cuerpo. Después tiene otro tiro acá y tiene el hueso hacia afuera. Entonces yo, cuando llego al sector, digamos, donde le puedo ver, veo que el tipo se levanta y le pega el tiro a Jorge, le pega. Y ahí Jorge cae de espalda y queda totalmente a vista de cualquier tipo que tenía visor. Entonces cuando yo le apunto al tipo para dispararle, el tipo se esconde entre la piedra. Y te juro, mira, yo nunca tuve en combate, Nicolás, pero había algo que me llegaba. Le dejé la cruz de mi visor ahí y dije yo, vas a sacar tu cabeza. Y sacó la cabeza. ¿Y se la volaste? Le volé la cabeza. Pero atrás de él salta uno y salta la piedra. También le fajé a ese. Pego el salto y le agarro a Jorge y le llevo contra la piedra. Entonces, ¿Jorge qué hace? Jorge estaba normal al principio. Él me mira y me dice, ¿usted quién es? El cabo Baruso. ¿Y dónde sacó ese arma? O sea, el tipo era consciente. Y le digo, tranquilo, mi teniente primero, tranquilo, le digo. Vamos a salir de esta, pero había atrasante por todos lados y yo le levanté el ruedo de la chaquetilla y nosotros tenemos algo para atarnos la chaquetilla abajo y ahí con mi cuchillo le corté ese y con ese le hice el torniquete acá. Después le hice el torniquete acá. Claro, pero como él estaba medio inclinado pata abajo, le salía sangre para acá. Y yo durante mucho tiempo, Nicolás, posiblemente a vos también te habré contado, de que a él le pegaron un tiro al lado del cuello. ¿Te conté? Sí.
Y eso no es así, Nicolás. Era del impacto, la sangre que salía, y al estar inclinado, chocaba con la camisa y venía y salía acá. Y ahí me desesperé. Entonces él me agarra la chaquetilla y me dice, Roberto, salí, vos que podés, salí. Yo estoy bien conmigo mismo y con Dios. ¿Qué? Pero escúchame, Jorge, ¿sabes lo que es escuchar eso en el medio del infierno? Eso es agua bendita. Un hombre de esos quilates tiene que vivir siempre algo vitalicio. Pobre Jorge, y no le hace nada. ¿Entendés? Eso es lo que a mí me molesta, me duele. ¿En qué sentido? Y me duele que no sea reconocido como lo que es. No sé qué motivo habrá. Hace poco estuve mirando por YouTube los últimos veteranos chaqueños. Cómo viven, los reconocimientos que tienen. Por favor. Jorge estaba perdiendo mucha sangre. Muchísima sangre. Entonces, ¿yo qué hago? Me dice, dame agua. Así, coercitivamente. Dame agua, como si yo tuviera agua. Pero yo tenía mi caramañola por la mitad y hacía ruido. Entonces yo dejé nomás mi agua. Total, eso no iba a durar mucho. O me mataban antes o salíamos. Entonces me acordé que que le había cambiado a un subteniente. Yo le di un cigarrillo y él me dio una granada y una petaquita de Old Mugler. Whisky, chiquitito, pero esos chiquititos, juguetes, ¿sí? Le digo, tome. Y le di. Esto sí que está bueno, Baruso. Esto sí que está bueno. Y le digo, bueno, ahora que está bueno, le digo, prepárese, le digo, porque vamos a ir montaña abajo. Para eso, ya Gorosito Santo II quedó a 3, 4 metros, 5 metros de nosotros, pero se quedó quietito, gracias a Dios. A Dalia le tomaron prisionero después. Pinto Luciano, no sé qué pasó, desapareció, o sea, pudo escapar, evadirse de los grupos. Entonces nosotros avanzamos mucho, hasta que era tanto el humo que había, como si fuese neblina, pólvora, y aparece una silueta allá, y te juro, instintivamente yo le traía por el hombro a Jorge, y Jorge me agarraba la cintura. Y yo instintivamente le estaba por disparar. Era un ráfaga, porque un tiro no le iba a pegar. Y dije yo, no, es un argentino. No, era un inglés. Y abre una ráfaga así a la silueta, porque como yo le veo en silueta, él me ve en silueta. Y le digo, Jorge, le pegaron a Jorge. Y ahí sí ya, yo disparo, lógicamente, tenía poca bala. Pero te digo, esa noche fue muy sangrienta, Nicolás, muy sangrienta. Y creo que eso es lo que me hace mal hoy en día. Es como un trauma. A veces los muertos, los ensangrentados me visitan y siento un dolor, no puedo ser feliz, parece. A vos te debe pasar lo mismo, Nicolás. Bueno, yo no tuve tu experiencia, pero te entiendo perfectamente. Entonces cae Jorge, y cuando cae Jorge yo me tiro hacia una piedra y abajo veo un inglés y no tengo más bala. Así que usaba el fusil, porque no era una mira así, tenía que poner el fusil así. Usaba el fusil para mirar dónde están, qué están haciendo. Yo tengo que salir con Jorge. Y cuando me voy, me agarra así la remera con este dedo, ¿eh? Así me agarra acá. Por última vez, Roberto, andate. Y apaga la radio, me dice. Cuando me dijo eso, me di cuenta que ya él estaba muy mal. ¿Entregado? Entregado no. Ya no era más consciente, porque si me dijo apagar la radio, ¿qué radio? No teníamos radio. Un reflejo. Claro. Entonces yo sigo arrastrándole hasta donde puedo y le pongo abajo una piedra y le pongo una manta, porque eso era un sector donde dormían los soldados del 4. Y cuando miro así, veo el charco de sangre donde el tipo estaba recostado. Y en eso, cuando me doy vuelta así contra la luz de bengala, que ya tenía un ángulo muerto, digamos,
veo una silueta que me apunta así. Entonces dejo el fusil así con el coso, y saco de pasito el cuchillo así, uno a uno. Él tenía fusil, tenía todo. Y se acercó y dije yo, pero este me va a matar tan fríamente. Y me tocó con el caño del fusil, tac, me tocó. Entonces yo entendí lo que él me quería decir, que deje el cuchillo. Pero seguía siendo uno a uno. Dejé el cuchillo contra la piedra, todo ensangrentado. Yo, todo ensangrentado. Dejé el cuchillo y aparecieron como 7 más. Mira si yo me mandaba una macana. Era algo impredecible. Me iban a matar como perro. Y eso que ellos, yo estoy seguro que ellos veían lo que yo estaba haciendo. Ellos veían, porque si no, no me hubieran perdonado la vida. Entonces, veían que estaba rescatando a un camarada. Y lo que estaba matando también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando echo el cuchillo, el hombre me abraza y me dice, ok, argentino, nada más. Me quebré, Jorge. Me quebré, apoyé mi cabeza acá y lloré como una criatura. Y él, teniéndome el cuello así, como diciéndome, mira, basta, esto se terminó. Para vos, esto se terminó. Habrán otros que van a seguir combatiendo, tal vez muriendo, tal vez viviendo, pero vos quédate tranquilo. Entonces agarró mi cuchillo, le mostró a los soldados, que todos tenían, ya bajaron, porque todos aparecieron así, Entonces cuando bajaron todo el fusil, el tipo agarró a mi cuchillo, le habló en inglés, se limpió por el pantalón así, le volvió a hablar y se fue. Y se fueron varios con él, quedó uno cuidándome. Después vino otro, que no era el jefe, y le dijo en inglés no sé qué cosa, y el que estaba conmigo me dice en un castellano dificilísimo de entender que junte los cuerpos. Empecé a juntar los cuerpos, los ingleses y los argentinos, porque yo 2 argentinos vi, esos 2 argentinos acá. Después a uno que le decían Gomecito, también 3, y después empecé a juntar los propios soldados que yo mataba. Y en eso que ocurre, es como que amanece, digamos, amanece, y todo era humo, el cuerpo era humo, el cuerpo era humo, y no podía entender por qué. Y no había fuego, no había nada. Y se acerca uno después riéndose con el que estaba conmigo y me dijo así en castellano, tuviste suerte, porque nuestro jefe respeta al enemigo que se juega por un camarada. Y yo, Dios mío, por eso lo hicieron. Me agarró una alegría y una tristeza, ¿me entendió, no? Eso era el 11 de junio. Yo me quedé ahí y después trajeron una manta plástica y abajo le pusieron una manta verde. Le alzamos a Jorge y le bajamos de la montaña, un cuarto más o menos de la montaña le bajamos. Y ahí ya llegó el helicóptero con una camilla. Esa camilla también fueron transportados por soldados ingleses y argentinos. Yo no sé quiénes son, pero lo llevaron más abajo donde el helicóptero estaba tratando con una paleta de hacer pie, porque vos viste lo que es Monte Harrier. Eso es un infierno de piedra. Y después que amaneció, juntamos todos los cuerpos. ¿Cuántos cuerpos eran? Porque los ingleses no reconocen las bajas. Ninguno. No reconoce ninguno. Fíjate, al que le saco el visor, el que estaba contra la piedra y el cuchillo. Después el de la izquierda, el de la derecha que le disparaba a Jorge. Después el de la cabeza. Después el otro que saltó. Y después el de la neblina. ¿Cómo no puede aparecer eso? Y algunos me dicen, lo que pasa, Baruso, que a los mercenarios no le cuenta como tropa.
¿Cómo que no? Si le pagan. O sea, yo no entiendo, Nicolás, no entiendo. Es más, créeme que no me detengo a pensar porque me hace daño. Me hace daño. Entonces, cuando vuelve el jefe de ellos, porque eso ya era la cima, vos conocías el puesto comando de Soria. Eso era la cima de la cima. Y había un claro. Entonces, cuando el hombre parece que va arriba y dice, no hay nada acá, baja, yo me voy y le agarro de la chaquetilla y le muestro así, por Jorge. Y el tipo me dice, y ahí llega el helicóptero. Digo yo, si yo en este momento cocinando me corto una vena acá, me muero desangrado, Nicolás. Y Jorge, con 5 impactos de bala, es salvado en el medio de una guerra. Fíjate lo que es Dios. Esa cosa me cuesta a veces entender un poco. ¿Cómo es la relación con Jorge ahora, a 40 años? Y mirá, él para mí sigue siendo mi jefe, no es de mi regimiento. Y yo le digo, mira Jorge, porque él a veces que me ve me dice, vos sos mi ángel de la guarda. Una vez nos fuimos a una confitería y se sacó la camisa porque se reían de nosotros y hizo así, ¿no? Y ahí, acá tiene el hueso afuera. O sea, es algo que es como un orgullo, ¿viste? Mirá, no se rían. Nosotros no somos travestis. Nosotros somos veteranos que nos salvamos, que nos queremos porque nos salvamos juntos. Es algo hermoso. Y él siempre me llama. Hablo con Gabulina. Gabriela, ¿no? Yo le digo Gabulina. Porque yo le miro a ella y le veo con 2 años. Porque yo cuando le salvé bueno, yo no le salvo a nadie. Sí, vos lo salvaste. Cuando yo recuerdo eso, ella tenía 2 añitos. Eso es algo que a mí de pronto me hace brotar la alegría. A veces lloro. Cuando estoy en el campito, lloro. Porque yo quiero que venga Jorge. Viene y queda una semana en casa. Y le quiero llevar al campo. Que se quede una semana. Que le pique los mosquitos. Roberto, a 40 años de la Guerra de Malvinas, si la patria llama, ¿volverías a combatir? Y mirá, Nicolás, de cualquier forma hay que colaborar. Yo creo que ya mi cuero no me da para mucho, pero podría hacer muchas cosas. Lo único que me cuesta es trabajar en equipo. Me cuesta, Jorge. Serías un buen francotirador. Debería ser. Mira, hablando de eso te quiero contar algo. Cuando a mí el general Menéndez, la señora de Fortabá y otro general que estaba de civil me avisan que me iban a dar la baja. Les digo, pero mi general, tengo 22 años, yo quiero ser militar, yo amo el arma. ¿Pero qué querés ser? Me dice el otro general. Y quiero ser comando, le digo, quiero ser francotirador. Y me dice, mire Baruso, me dice, estuve analizando los partes de guerra. Usted váyase tranquilo. Me dijo, váyase tranquilo. No conozco ningún tipo que haya hecho eso en Malvinas, no conozco. No sé si quiso ser generoso conmigo, ¿no? Me dijo, lo que usted ha hecho, Baruso, no lo hicieron otro. Pienso lo mismo. Gracias, Roberto. No, por favor.